Buenas tardes. Hola, padre, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? He Bien, tenido, gracias. he tenido dificultades serias para el internet, pero aquí estoy, gracias a Dios. ¿Cómo anda todo? Así estamos todos. Yo ayer no tuve internet todo el día hasta esta mañana. Sí, pero bueno, y eso que tengo un internet de esos que son satelitales, que cuestan una fortuna, pero bueno, esperemos que lo más pronto posible este asunto lo pueda yo resolver. Bueno, Daniel, por favor, dirige la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde. Envíanos el Espíritu Santo para que nos acompañe y nos dé la luz de tu entendimiento. Amén. 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 ¿Cómo han estado? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Maravilloso. Bueno, vamos a ver entonces un poco la clase de hoy, que quería que un poquito habláramos sobre teología sacramental. Nos toca hoy ya la primera lección, digamos, ya adentrarnos un poco hacia la materia. Probablemente en la segunda o tercera clase la vamos a ver todavía mucho más interesante, porque al principio nos va a tocar un poco, digamos, definir algunos conceptos fundamentales que necesitamos conocer y evidentemente después de manejar, sí se oye, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, entonces una vez que manejemos los conceptos, digamos, fundamentales, podamos de alguna manera establecer como algunos criterios para digamos, nuestra materia central, que es realmente la base medular de todo esto, pues, ¿no? Al hablar de misterio, al hablar de sacramento y sobre todo al hablar de sacramento hay que hablar de símbolos y hay que hablar de signos. Y entonces todos esos elementos forman parte del desarrollo de lo que vamos a tratar dentro de la teología sacramental. Suriñe, cuéntanos un poco qué preparaste para el día de hoy. Ok, ya voy. Ya va que me salí porque mi internet está malísimo, me botó y luego volví a venir. Pero aquí voy. Entonces, lo que yo estuve buscando para el día de hoy fue un tema que me parece súper interesante, que es el misterio y el sacramento. Primero, ¿no? Okay. O sea, ¿de dónde viene esa relación entre el sacramento, que es el término que conocemos ahora, con el término mysterium o de lo antiguo, pues de la parte antigua? Entonces, estuve leyendo en varios sitios y tengo aquí como 8 páginas escritas que voy a tratar de más o menos hacer un resumen, ¿no? Okay. Pero en principio hay mucha relación, porque además de lo que nos toca hoy, que es fundamentos bíblicos, creo que hay mucha relación de estos dos temas, del tema misterium, sacramento, y el tema fundamento bíblico, más o menos. ¿Por qué? Porque en principio se dice, ¿será que la palabra sacramento o sacramentum viene directamente de la traducción de lo que era el griego al latín? O sea, cuando se tradujo la palabra mysterium, que es el singular de misteria, que pareciera que no es importante, pero a la hora del té es muy importante. ¿Cómo esa es una traducción literal? Entonces, ¿o no es una traducción literal? ¿Qué? Entonces, etimológicamente, sacramento es medio para obtener lo sagrado, la gracia. Pero misterium era lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo desconocido para la gente que empieza a interpretar todo lo que es lo antiguo, lo que significa Dios? Entonces, en principio, o sea, hay algunos autores que dicen, mira, definitivamente esto es una traducción de... Sí. Te oigo, sí. ¿Aló? No te oigo.
Ay, coño, me desconecté. Se No quedó te congelada oigo. Suriñe. Yo creo que se quedó congelada. Lo que está de la, Suriñe, hubo un pedazo que no del se te griego oyó. Hubo un pedazo que no se te oyó. a la. Ahora, otros autores, y muchos hay, tienen un tratado de lo que realmente, de lo que significa misteria en plural. ¿Sí, sí me oye? Más o Sí, menos. Muy mal, Suriñe. Es más, se fue. Sí, es que el internet está fatal, definitivamente. Muy Ya mal. Con el internet no se pudo, yo no me podía conectar al Zoom. Y tengo problemas ahorita ya con está de nuevo Suriñe con nosotros. Se está conectando. Búscame algo. ¿Aló? ahora sí. Sí, perfecto. No te vemos, pero sí te escuchamos. Okay. Bueno, ok, ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Pronto hola. me verán. No sé. Ya. Debo salir en cualquier momento. Puede ser un tema de. Voy a ver si apagando un momento. Hola, Dani. Hola. Sí me oye, ¿verdad? Sí me oigo. Suriñe, ¿estás? Dani, ¿sí Ahora me te oye? oigo, te oímos. Entrecortado a veces y a veces se te oye bien. Ahora te podemos ver y te podemos escuchar. Sigue, Ok, Suriñe. chévere. Ok, chévere. Entonces, en este análisis que yo leí, hay toda una historia de la palabra mysterium a lo largo de todas las interpretaciones, bien sea de padres de la iglesia, de los padres apologéticos, de los primeros padres. Entonces, en principio se decía que no se podía. Entonces, para los primeros padres, todo lo que era lo desconocido, de lo que no se podía saber nada, era relacionado con lo pagano. Entonces, ser relacionado con lo pagano estaba como excluido de la palabra misterio. Después se empezó a decir, o sea, después se empezó a pasar, nos metemos Puerto Reja Negra. Ok, dale, pues gracias, chao, chao. Vamos también. Pedro, apaga tu micrófono, por favor. Ok. ¿Ya? Sí, adelante. Yo te estoy Ok. siguiendo perfectamente, Entonces, Suriñe. por ejemplo, ok, chévere, chévere. Entonces, es que es bastante, no es tan simple, pues pareciera que es una simple traducción, Claro, pero no es pero una lo simple traducción. importante es, Suriñe, óyeme. Yo quisiera que antes, tu análisis es maravilloso, pero yo quisiera interrumpirte por dos cosas. Primero, tenemos que definir el concepto de misterio. ¿Qué significa misterium? Y además, ¿qué significa sacramento? Es decir, conceptualmente, etimológicamente, lo que significa cada una de estas cosas. Okay. Porque si nosotros no tenemos, fíjense que la teología dogmática es muy simple, es muy hermosa, es profunda, pero ¿saben por qué la teología dogmática es simple? Porque ella conceptualiza, y al conceptualizar, pues no hay para dónde agarrar. Es decir, las cosas son por este lado. No, no, no. Usted si va para el norte, no va para el sur. Y eso es lo maravilloso de la teología dogmática. Porque la teología dogmática tiene una plataforma, una base que te va a dar la posibilidad de vencer cualquier adversidad de cualquier movimiento telúrico. ¿Por qué la iglesia no se ha disgregado, digamos, en su estructura fundamental? Las ramas se han ido y se han cortado y se han dividido. Y entonces dicen, no, la iglesia se ha prácticamente fragmentado. No, 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 no. Las ramas son las que se fragmentan, pero el tallo y las raíces siguen exactamente igual y vigente
a pesar del tiempo. ¿Y saben dónde está el secreto de esa unidad y de esa indivisibilidad? Justamente en que ella ha conceptualizado una serie de elementos en la que ninguno de nosotros puede dudar, porque en el momento en que dudas, ya estás fuera y al margen de todo esto. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros recordemos, Suriñe, Daniel Rojas, Daniel Prado y Blanca, que nosotros recordemos el concepto de San Agustín de Hipona cuando habla y conceptualiza a los sacramentos. Y dice, los sacramentos son signos visibles de una gracia que es invisible. Y miren, ese concepto hace que realmente uno no divague sobre lo que realmente es el sacramento en la iglesia. Y hablo en infinitivo, porque definitivamente el infinitivo representa una relación directa con la misión esencial de la iglesia. La iglesia es sacramento universal de salvación. Y ustedes, Daniel Prado y Suriñe, que fueron mis alumnos, ustedes saben que la Lumen Gentium habla, cuando define a la iglesia, como prolongación del cuerpo místico cuya cabeza es Cristo y que definitivamente confiere una gracia especial, el participar de su cuerpo místico que es la iglesia, que no es una institución más, no es una institución sustentada en la gracia, no, es algo más grande, es algo más poderoso, es algo más fuerte, y yo creo que eso es un elemento que nadie puede desconsiderar. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, ¿quién me puede ayudar primero que nada? ¿Qué es el misterio? Y entonces... Yo puedo ayudarlo, padre. Ok. Bueno, yo había investigado que... Daniel Rojas y Suriñe completan un poco sobre lo que es el sacramento. Daniel, adelante. Bueno, yo lo que en la investigación que hice, padre, el significado etimológico de mysterium significa, es un derivado de una palabra en latín que significa iniciado, ¿ok? Y posteriormente esa palabra se ligó a lo que es la parte religiosa, como de culto. Viene asociada a, o sea, en Roma había como un culto público a los dioses y ese mysterium como que se tomó ese nombre, esa etimología, para hacer referencia como la parte del culto. No sé si estoy en lo correcto. Ajá. Tú te refieres al mysterium. Al mysterium. Yo estaba hablando de mysterium, lo que significa etimológicamente. Okay. El mysterium, como nos lo dice René Latourelle, como buen francés, es como un velo de alguien que se lo coloca y que va agarrando y se lo van sacando paulatinamente y se lo va quitando y se lo vuelve a poner. Es cuando alguien tiene un velo, ustedes saben cuando alguien de por arte de magia, ¿quién es el que está detrás de ese trapo? Y entonces se le empieza a ver un pie y después ese pie se esconde y sale un brazo y después sale el pelo. Adivinen quién es el personaje. Bueno, René Latourelle habla y muestra el término mysterium como una especie de revelación paulatina, es decir, de algo que se muestra pero que al mismo tiempo se esconde. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta, porque nuestra relación con Dios es realmente o está centralizada en un gran misterio. Es decir, hay una revelación que se manifiesta y al mismo tiempo se esconde. Y entonces definitivamente, porque nadie puede ver a Dios cara a cara, pues, ¿no? Moisés dice que lo vio en medio de las zarzas y San Pablo inmediatamente lo hace a través de los sueños. Entonces, definitivamente la palabra mysterium es un componente esencial en la teología de la revelación.
Sí me oyen, ¿verdad? ¿Me están oyendo todos? Sí, perfecto. Entonces, la teología de la revelación, cuando uno estudia a René Latourel, que para mí es el teólogo más grande del siglo XX que ha tratado, digamos, el tema de la teología de la liberación. Yo no sé si en Ediciones Sígueme, él tiene el libro de Teología de la Revelación. Yo estudié, les puedo decir, hace 30 años esa materia y la estudié bajo el texto de René Latourel, uno de los grandes teólogos de teología fundamental, donde de alguna manera en teología se hace como un diseño de cómo es esa revelación. Y ahí evidentemente se toca el tema del misterio, evidentemente el tema de la gracia. Bueno, ¿cómo se manifiesta la gracia? ¿Cómo Blanca recibe la gracia? ¿Cómo Daniel puede estar en estado de gracia? Y cómo Suriñe lucha verdaderamente por sentirse en gracia. Fíjense un poco todos estos elementos que les estoy colocando a cada uno de manera diversa. Entonces, hay una relación que implica realmente un conocimiento, donde la razón tiene un componente fundamental. Y por eso que hay que conocer a Immanuel Kant, la crítica de la razón pura, hay que conocerla, hay que conocer un poco las bases fundamentales de la filosofía aristotélica, porque definitivamente para hacer teología y sobre todo para especialmente conocer el dato revelado, requiere verdaderamente un proceso de análisis profundo y serio, donde la razón sin duda es un elemento esencial. Entonces, eso es un elemento importantísimo, el tema de la revelación con el misterio. No puede hablar misterio, no se puede hablar misterio sin revelación, porque ¿quién conoce o quién se aproxima al misterio? El hombre. Y entonces en esa relación hay una revelación. Bueno, continúa Daniel, o si alguien quiere completar algo más sobre este tema. Después yo continúo más adelante. Blanca. Hay una parte donde yo leí que el misterio, la palabra mysterium, que viene del griego, fue traducida al latín como sacramentum. Ajá. Y después este término de sacramento es el que se ha utilizado para los 7 sacramentos que existen en la Iglesia Católica. Muy bien. Pero la palabra mysterium, ojo, no se reduce solo al sacramento, ¿no? Es decir, ¿me entienden? Porque es algo mucho más grande. Es lo que le decía, tiene que ver con la revelación. Y la revelación no son solamente sacramentos, pues, ¿no? Definitivamente no. No, claro. Ok. Claro. Daniel, completa, por favor. Yo había conseguido otra cosa, padre, en la investigación que hice, que las primeras referencias bíblicas a misterio se hallan en las fuentes apocalípticas del judaísmo tardío, más específicamente en Daniel, en cuyo texto la palabra misterio alcanza el significado del que precisamente estamos hablando ahorita, que no es solo un sacramento, sino al misterio total de la revelación. Específicamente en un versículo que dice: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y que ha dado a conocer lo que sucederá al final de los días. Entonces ya no es algo que simplemente aparece en el Nuevo Testamento, no es algo que inventaron los padres de la iglesia, sino que es algo que ya tiene fundamentos bíblicos desde el judaísmo, pues desde el Antiguo Testamento. No es algo que se sacaron ahí de la chistera, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito para apoyar el fundamento bíblico. Eso es lo que puedo aportar adicional. No sé si alguien tiene algo más. Suriñe. Sí, mire, padre, sí. Ajá. Daniel, después sigues tú. Daniel Rojas. Sí, ok. Voy. Yo encontré que para los griegos profanos el misterio es una cosa secreta, ¿no? Conocida únicamente por pocos y que no estaba permitido a los iniciados comunicar a los profanos. O sea, eso era como para los griegos el significado de misterio. En la Septuaginta, en la Biblia del Koiné, la primera, en la Septuaginta traducida al hebreo, el misterio se refiere a la ceremonia de los gentiles, el secreto del consejo de Dios,
o cualquier secreto. O esto que es lo que usted estaba diciendo, una realidad oculta al entendimiento humano que no puede ser conocida sino por revelación divina, como la significación del sueño de Daniel, que es lo que estaba hablando Daniel, como un ejemplo. Entonces, básicamente yo lo que de todo esto veo es que Mysterium no puede ser, o sea, Sacramentum no puede ser una traducción literal de Mysterium, porque Mysterium es lo abstracto y Sacramentum es más concreto, es lo que se celebra y es lo que da la gracia, Claro. ¿cierto? Claro. No te calles, Suriña, adelante. No te calles, adelante. Ahora es que con eso ya remató, con esa frase última ya. Ok. Suriña, tiene Entonces, mute. No te oímos. Pensé que le había dado. Yo conseguí un escrito que decía Mysterium a Sacramentum hasta San Agustín. Se llama así, se los puedo pasar ahora en el PDF, ¿no? Ajá, Entonces ajá. ellos al final dicen, tanto el griego como el latín han evolucionado bajo el influjo del cristianismo. La latinización puede realizarse por lengua corriente de las comunidades cristianas y a veces por traducción de la Biblia dan a palabras de la Biblia términos latinos equivalentes que son adoptados por la comunidad, con símbolos de una a otras expresiones. Además, en el proceso de latinización hay unas reglas a considerar. Las ideas abstractas son traducidas por palabras latinas. Las cosas concretas son designadas por las mismas palabras en griego que han introducido en Occidente. Como al principio Mysterium es una palabra abstracta, se busca un término latino que se pueda transformar. O sea, todo lo abstracto para ellos, como significaba lo pagano, tenían que traducirlo. En cambio, lo que era concreto, sí, lo ponían en el mismo idioma original, en el mismo griego. Y la otra es la tendencia a la exclusión que domina verdaderamente la evolución del latín de los cristianos en los primeros siglos. Es decir, se trataba de excluir de su vocabulario aquello que sonaba profano. Por eso, misteria, que era lo que yo decía al principio, la diferencia entre mysterium y misteria, que es el plural, que podía significar algo en los misterios paganos, entonces solamente se decía que era, se bloqueó, pues. Eso ni siquiera se llegó a traducir. ¿Ok? Entonces después hacen como un paneo de cómo esas dos palabras se fue jugando con ellas a través de los primeros padres, de los padres apostólicos, de los padres apologéticos, y realmente, pues, inclusive de los padres de cómo en Occidente y en Oriente cambia, como lo que dijo el padre de San Agustín, o el mismo Justiniano, cambia, fíjese, ya va, un momento, es que es mucho. Incluso se habla que el misterio abarca diferentes fases: ocultamiento, revelación y realización en Cristo, continuación y participación y consumación escatológica. O sea que esas son las fases de lo que es el misterio. Y hay dos misterios: los misterios Novae Regis, que es el bautismo, Eucaristía y la penitencia, y los de vetera, o sea, de los de antiguo, pues, legis, que ahí se pueden meter la confirmación, el matrimonio, pero los que realmente dan la gracia son los de nove legis, que son el bautismo, Eucaristía y penitencia. Yo sé que estoy hablando de muchas cosas a la vez, pero esto en lo que ya va, Suriñe. Sí. Corrige eso, los que de verdad dan la gracia. ¿Cómo que bueno, eso es lo que decía. No, de verdad, es que, no, ya va. Eso no es un término mío. Eso es algo que yo leí, que decía que había dos tipos de sacramentos: los Novae Regis y los Vetera Regis. Entonces, los que en ese momento lo que decían era que los que daban la gracia eran los Novae Regis, que eso eran los que había instituido
Jesucristo. ¿Qué son? Bueno, eso es lo que se discutía en lo que leí. No sé si lo leí mal. No, ya va, Zuline. No, pudiste haberlo leído bien, pero pudo también ser, ojo con eso, depende el autor que hayas leído, porque eso me huele a teología protestante. No, sí. ¿Quién es el autor que hace esa interpretación? Te voy a explicar. Ya. Los 7 sacramentos confieren la gracia, no algunos. Todos No, pero es que confieren eso no es con respecto al sacramento. Eso es con respecto al misterio, en el desarrollo ahora del sí, misterio. ahora sí. Eso, o sea, eso no es después de que ya se dice los 7 sacramentos, no. Eso es durante el desarrollo de la discusión de misterio en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, ahí lo que se llaman nove o de nuevos, los instituidos por Cristo, en ese momento, en la discusión de misterio y sacramento, se decía que lo único que se podía considerar como realmente misterio y sacramento eran esos 3, pero no porque esos 3 son los que dan la gracia. No, lo de protestante no. Yo le voy a decir cómo se llama el autor. Okay, no sé si... perfecto. Son los sacramentos de iniciación, lo que ella quiere decir, ¿no? Ok. Daniel, ¿has preparado algo sobre el tema de los fundamentos bíblicos, por ejemplo? Bueno, tengo que hacer un comentario de lo de los misterios, que a la iglesia fue algo, como usted dijo, que era una revelación paulatina. Tardó como 1500 años en establecer esos misterios, o esos sacramentos finales en el Concilio de Trento. Entonces creo que se ha leído, lo que tenemos ahorita es algo como, ya que tardó bastante tiempo en que los padres de la iglesia estudiaran esos sacramentos o esos misterios para después llevarlos a los sacramentos. Tardándose 1500 años para el establecimiento de esos 7 sacramentos entre estos. Y posterior modificación en los concilios que vienen. Entonces ahí donde... No, Daniel, no, eso no es así. Blanca, por favor, clarifica un poco sobre el tema de los sacramentos. Es decir, no en el siglo XV ni en el siglo XVI se empezó a hablar de los sacramentos. Los sacramentos existieron desde la primera. Yo sé que desde hace mucho tiempo, porque en el No siglo III solamente hace mucho tiempo, de la era cristiana, desde el mismo Cristo. Claro, lo que cambia es la evolución, digamos, en la estructura del sacramento, pero siempre se ha practicado. Es decir, no es que en el siglo XV apareció el sacramento de la confirmación o apareció el sacramento de la Eucaristía. No, señor. La Eucaristía estuvo ya desde la última cena, empezaron a celebrar la Eucaristía. Solo que empezaron a darle una estructura que tuvo pues todo un proceso de desarrollo, de mejoramiento y especialmente de asimilación dentro de la propia comunidad cristiana. Pero los sacramentos definitivamente tienen tradición apostólica, y no solamente tradición apostólica, fundamentación cristológica, como tú mismo, Daniel, colocaste en la primera frase que escribiste: los sacramentos son instituidos por Cristo. Lo que vas a estudiar de ahora en adelante es cómo directamente, que es lo que hacen algunos teólogos, empiezan a hurgar. Por ejemplo, Auer, incluso el cardenal Ratzinger y luego Benedicto XVI, cuando hablan un poco sobre los sacramentos, se habla de una institución directa y otras de una institución indirecta, pero cada teólogo le va a dar como una interpretación. Los sacramentos fueron o no instituidos por Jesucristo. Y entonces yo te digo a ti, Daniel Prado, desarróllame el sacramento de la confirmación instituido por Jesucristo. Hazme un análisis bíblico, teológico de la teología de la confirmación a partir de la cristología.
Y entonces Daniel Prado se va a volver loco porque decir, ay, Santo Cristo, ¿y dónde fue que Jesús instituyó realmente el sacramento de la confirmación? ¿O dónde instituye realmente el sacramento de la unción de los enfermos? ¿Y por qué la iglesia hasta hace 60 años la llamaba extrema unción y ahora la cambió a unción de los enfermos? Entonces ya las cosas empiezan como a complicarse un poco. El del bautismo, el de la Eucaristía, el sacramento del orden, empieza a ser un poco más, digamos, rápidamente, visualmente en la escritura lo tenemos como un poquito más claro, pues, ¿no? Bueno, los envió de 2 en 2, instituyó a los 12 se fueron multiplicando y así sucesivamente los envió, y el acto de envío pues los mandó de 2 en 2, no lleven alforja, ni alpargata, ni 2 túnicas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es importante es que nosotros de alguna forma tengamos muy claro que desde la era fundacional de la iglesia, los sacramentos se vivían y se manejaban tal cual como de alguna manera hasta hoy lo hemos venido manejando, pues definitivamente. Es decir, no es una cosa del siglo XII o del siglo XIII que, si ustedes lo recuerdan, sobre todo Daniel y Suriñe, pues en el curso pasado, pues se habló que la Eucaristía que nosotros conocemos, pues bueno, no tiene, incluso tiene algo que ver con la Eucaristía que celebraba Santo Tomás. ¿En qué sentido? En los ritos, pero no en la consagración. Tomen y coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, allá hay presencia real, sacramental de Jesucristo desde el inicio, desde la primera Eucaristía que se celebraba informalmente hasta las misas solemnes que hoy se celebran en las grandes catedrales o humildes capillas de cualquier parte del mundo. Entonces, eso es importante no dejar de recordarlo. Entonces, por favor, mucho cuidado sobre este tema porque pudiésemos generar confusión en la gente. Y la gente pudiese decir, ah, sí, y entonces la misa fue un invento de Santo Tomás, o el sacramento de la confirmación lo metieron ahí a empujones en el Concilio de Trento. No, señor, de ninguna manera. Entonces yo creo que eso es muy importante. Mira, Daniel, me imagino que tienes problemas de conexión con el tema de la conexión y del traslado. Me gustaría que no estuviésemos ni en el carro ni en un sitio que no sea el cónsono para ver la clase, para poder y tener un mejor internet para podernos de alguna manera comunicar, porque me gusta verle la cara a todas las personas, pues, ¿no? Yo soy muy repetitivo porque me cuesta hablarle a una cosa negra, o sea, una persona que no logro ver, porque no sé si me está oyendo, no sé si me está... Oyendo. Claro, Daniel, eso es lo que tú me dices, pero no, eso es lo que mis sentidos no logran de alguna manera ver. O sea, la cámara pero, no sé qué le pasa. Te entiendo, pero tenemos de corregir eso. Una pregunta. Sí, cuénteme. Porque, por ejemplo, lo que yo estaba investigando, que estoy mandando a hacerlo, buscarlo en el concilio de Trenton y eso, y en la otra clase que también nos mandaron a buscar otro concilio, veo que usted está indicando que la razón formó parte para el entendimiento de algunos sacramentos. Por eso que yo hacía referencia, no estaba haciendo referencia a que los sacramentos no estaban desde el inicio de Cristo, sino que se buscó como que buscar el entendimiento a través de la razón de esos sacramentos, que al final quedaron como algunos como dogmas de fe. Porque antes me imagino que se manejaba eso como fe y nosotros los creyentes creíamos en eso por sucesión o por tradición. Daniel, no te estoy entendiendo nada. ¿Cuál es la pregunta? A ver si te la puedo responder. Que tú me dices allí una pregunta. Trata de preguntarlo lo que tú dudas y si yo la sé, con mucho gusto te la respondo. Si no la sé, permíteme investigarlo y para poder de alguna manera respondértela. ¿Cuál es tu pregunta? Cuando hice la acotación del Concilio de Trenton, la pregunta es, ¿se ve que los sacramentos existían desde que Cristo los instituyó? Como lo coloqué yo ahí. Pero yo estaba investigando que en Trenton es que se hace el análisis como de un análisis o en base a la razón de esos sacramentos para
que quedan como institucionalizados, oficializados, no lo sabría cómo decirlo, porque me imagino que no en todos los sitios se hacían de la misma manera y se buscó de una manera de que fuese todos igual para la misma iglesia a nivel mundial. No sé si me... Daniel, ¿cuál es la pregunta? No me estás preguntando nada. Déjeme reformularla, ahorita Me estás simplemente aclarando y esa aclaratoria es incorrecta. El Concilio de Trento no utiliza por primera vez la razón. Si tú te vas a la patrística, que son los escritos de los padres de la iglesia, acuérdense de la patrística y la patrología, la diferencia que hay entre una y otra. La patrología estudia a los padres y la patrística los tratados de los padres, sus escritos. Desde el inicio ya se habla de toda la estructura sacramental de la propia iglesia. Tertuliano, San Ireneo de León, y todos, la Didache, lo que ustedes estudiaron, Daniel Prado y Zuriñe la vez pasada, eso pues prácticamente desde el inicio ya de alguna forma se empieza a reflexionar de manera profunda. No, hasta que llegamos nada menos ni nada más que a nuestro amadísimo San Agustín de Hipona, que tiene todo un desarrollo extraordinario cuando se refiere a los sacramentos, a la gracia, el tratado de gracia, y que bueno, durante 11 siglos, 10 siglos, prácticamente la iglesia vivió de la teología agustiniana. Y luego Santo Tomás de Aquino, bueno, definitivamente, igualmente, retoma los temas y le da una orientación diferente a la que teníamos hasta ese momento. Entonces, eso es importante, digamos, tenerlo muy claro. Hay una evolución del dogma, evidentemente, se adaptan los signos de los tiempos, se adapta, pero la esencia misma permanece prácticamente exactamente igual. Y se lo voy a decir, la Eucaristía que celebró Santo Tomás es diferente a la Eucaristía que yo celebro. La Eucaristía que yo celebro es diferente. Les voy a decir una conchita de mango, que es diferente a la Eucaristía que celebró San Pedro. Les pregunto. O sea, la misa de San Pedro es diferente a la mía. Y ustedes ahí no tendrían que tener ningún tipo de dudas, por favor. Aquí no hay dudas. La dogmática no tiene dudas, mi hermano. Es clara. Y hay un momento en que aquí no podemos llegar porque este tema no tiene una claridad y entonces no, lo que se puede definir se define. Entonces, eso es importante saberlo. Y fíjense que la expresión de Santo Tomás en relación a la Eucaristía, por ejemplo, cuando dice la misa que yo celebro, no es diferente a la misa que celebra el Papa, es la misma presencia real y sacramental de Jesucristo. Y fíjense el valor que tiene realmente esa expresión en un contexto, digamos, completo. Entonces, por favor, no olviden eso. Vamos a ver un poco, Blanca, que te he escuchado un poco menos, sobre la fundamentación bíblica. Me gustaría un poco conocer cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece un poco el desarrollo de la teología sacramental, vinculada con el tema del misterio, por supuesto. En palabras muy sencillas, no te me compliques. De todas maneras, yo voy a ir completando un poco todas estas lecturas para que, evidentemente, ninguno pifee sobre ninguno de los temas. Pero yo sí creo que es importante definitivamente empezar a definir. Si yo a Zuriñe le pregunto la próxima clase, Zuriñe, defíneme la palabra El internet está defíneme malísimo. lo que es sacramento.
la etimología de la palabra sacramento. Y entonces, bueno, Daniel me dice la etimología de la palabra sacramento. Pero estamos tratando teología sacramental. Y si no sabemos lo que son los sacramentos, imagínense ustedes, menos vamos a entender jamás lo que significa realmente la teología sacramental. Es un poco porque después vienen, cuando tengamos que hablar del carácter sacramental, cuando nos toque hablar un poco de la definición y la institución de los sacramentos, la cosa se va a poner bien complicada. Y les voy a preguntar conchas de mango para que nadie tenga dudas. O sea, yo no quiero que alguien venga y le pregunte, profesora, su niña sea profesora de pregrado, de teología o de posgrado, y entonces profesora, ¿usted me puede indicar en qué parte del Nuevo Testamento Jesús instituye el sacramento de la confirmación? Porque yo he estudiado teología bíblica y yo no encuentro en ningún sitio, así como encontré el texto de Mateo donde me dice que Jesús en el Jordán se acercó a Juan el Bautista y se deja bautizar y le dice, yo no soy digno de desatarte las sandalias. Entonces, y él le dice, mi bautizo es un bautizo, diferenciándolo al de Juan, el de conversión, con el bautizo de obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, uno tiene allí un indicador. Y fíjense que después del bautismo del Señor, inicia la vida pública del Señor. O sea, se corta a los 12 años y se reconecta con el inicio del bautismo del Señor. Y eso tiene una interpretación teológica muy significativa dentro del propio cristianismo. En segundo lugar, cuando empezamos a hablar de la confirmación, caramba, empezamos a estudiar a los padres de la iglesia. Y resulta y acontece que cuando Suriñe nació o cuando Blanca nació, es muy probable, bueno, no, porque Suriñe y Blanca son muy jóvenes y somos, yo creo que son menores No, que yo. yo soy Pero muy un vieja, poquito más padre. de allá, A mí me llegó un bautizaron. día, la mamá de Blanca quiso bautizarla en la Catedral de Caracas y aprovechó media hora más tarde para Me confirmar. confirmaron. Es que así fue, conmigo fue así. A ver, la pegué. Entonces, ¿qué significa esto? Wow, y después de pocos años, Blanca, para no decir de alguna manera que nosotros ya tenemos más de 40, después de unos años, es una práctica prohibida. Es decir, si a la Santa Sede le llega que una catedral en el mundo hace confirmaciones a niños recién nacidos, miren, se someten a expulsión, lete sentencia, a los ministros que aprueban esa posibilidad. ¿Por qué? Porque 40, 50 años después es absolutamente absurdo que la confirmación se reciba en una persona que no tiene grados de conciencia. Y entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo se va a hablar de madurez de la fe? Si el niño no sabe, si una persona de 2 meses, ¿qué va a saber de confirmación? ¿Cómo va a confirmar su fe? Entonces, bueno, antiguamente existía la concepción, porque tampoco creamos que fueron tan incapaces, ¿no? Sino que no se puede hacer un análisis ni diacrónico ni anacrónico, pero seguramente la fundamentación estaba en el mismo sacramento del bautismo hoy. Suriñe tiene un hijo de 3 meses y desea bautizarlo. Y entonces, ¿dónde se sustenta la voluntad del niño? Bueno, se sustenta en la voluntad de los padres y de los padrinos. La fe de ese niño se sustenta en ellos dos. Y yo me imagino que la fundamentación teológica que argumentaban con el sacramento de la confirmación era exactamente la misma. Y entonces, bueno, definitivamente la iglesia se dio cuenta que ese no era el camino. ¿Saben cuánto tiempo tardó la iglesia para realmente ese discernimiento? 20 siglos. Y déjeme decirle una cosa, y esto está grabándose, pero uno tiene que ser como extremadamente responsable.
Pero fíjense, en el papado de Francisco apenas se empieza ya a hablar de algo que desde hace 20 o 30 años en muchas diócesis y parroquias de todo el mundo se solía hacer. Los lectores de la Eucaristía eran recomendados que fuesen hombres. Y hoy en día, pues el lectorado se le puede conferir, pero eso fue hace 2 o 3 semanas atrás, se le puede conferir a las mujeres. Bueno, gracias a Dios, definitivamente. ¿Cuánta discriminación? ¿Hasta cuándo? Pero es muy peligroso siempre, como alguien me comentó en alguna oportunidad, es que, padre, la iglesia es como misógena. La iglesia de alguna manera está como muy centralizada en los hombres, o sea, que tienen los cargos de grandes responsabilidades. Bueno, las grandes transformaciones, nosotros formamos parte también de la humanidad, pues de alguna manera también la iglesia también sufrirá seguramente a través de los signos de los tiempos, deberá ser su justa interpretación. Y evidentemente se reclama una presencia real, fundamental y protagónica de la mujer en las decisiones de la iglesia. Y eso es un elemento interesante. Y fíjense, hoy en día se ha planteado incluso en la inminente necesidad del acceso de los ministerios de la iglesia al rol de la mujer que tiene ella dentro de su esencia misma. Y eso yo creo que es un elemento importantísimo. Este pontificado ha sido y ha dado signos realmente que le ha costado muy caro. Además, el pobre Papa ha sido terriblemente e injustamente criticado. Pues, o sea, ya tenemos viceprefectos, por ejemplo, de algunas de las congregaciones, mujeres. Hemos tenido pues una participación importante en las decisiones de la iglesia de pues personas peritas de sexo femenino. Entonces yo creo que eso es un elemento que poco a poco, con el devenir del tiempo, y digo poco a poco porque toda institución pues tiene un proceso también de asimilación, de protagonismo, y yo creo que eso evidentemente en la medida en que pasa el tiempo, la mujer cada vez va a tener una incidencia y un protagonismo cada vez más grande. Y yo creo que eso es no solamente una necesidad, eso es una obligación de la propia iglesia, pues donde verdaderamente todos nos sintamos hermanos y donde la ministerialidad no quede solo centrada en el sexo masculino. Y fíjense que se han abordado temas muy interesantes. En el último sínodo se abordó, no se acordó nada, pero se abordó y se intentó abordar el tema del diaconado en las mujeres y generó pues muchas discusiones, pues, ¿no? Si me preguntan en lo personal, bueno, definitivamente tendremos un discernimiento muy especial. Miren, cuando yo estudié en el año 85 en el seminario, la teología de la liberación, estudiar, por ejemplo, a los teólogos latinoamericanos, era casi como un pecado mortal. Era prácticamente un signo de cerrarte la puerta al sacerdocio. Y las personas que caminaron o recorrieron un poco ese camino, pues les fue realmente muy sufrido su itinerario, digamos, ministerial. No fue nada fácil. Algunos terminaron prácticamente desterrados de la propia iglesia. Fueron llamados muchas veces a Roma a consulta. Se les reclamó, se les exigió y en algunos casos se les silenció y se les prohibió incluso publicaciones. Bueno, yo soy de esa época y eso fue prácticamente ayer. Hoy en día todos esos textos pareciera que son un reclamo. No leerlos ya sería un signo terrible de indiferencia frente a lo que estamos viviendo en los países latinoamericanos. Y yo pienso que eso, pues definitivamente es un tema que nos permite el desarrollo, digamos, de nuestra capacidad de reflexión, nos permite como completar muchas cosas
que en el pasado eran como de fronteras, eran así como demasiado abiertas, hoy en día forman parte de nuestra tradición prácticamente cotidiana. Entonces, eso es un elemento importantísimo. Pero yo quisiera preguntar, y vuelvo a la pregunta, los fundamentos bíblicos. Es decir, cuando hablamos de los sacramentos en el Antiguo Testamento, se puede hablar de sacramentos del Antiguo Testamento. Los sacramentos los instituye Jesucristo, evidentemente, porque nadie puede dudar de eso. Pero en el Antiguo Testamento existían sacramentos. Por ejemplo, el bautismo cristiano es considerado realmente sacramento, pero además sacramento de iniciación cristiana, confiere una gracia y además tiene carácter indeleble, es decir, ni el Papa puede eliminarte, ningún Papa puede decir, Zuriñe, yo desde este momento te quito el bautismo. El Papa no tiene ni siquiera, siendo él la máxima autoridad de la Iglesia, poder verdaderamente quitarle, exonerarle la responsabilidad que conlleva el propio bautismo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Eso es de carácter indeleble. El matrimonio es de carácter indeleble. Daniel Prado García. Sí. ¿Cómo? Bueno, que si el matrimonio es de carácter indeleble. Ajá, ¿sí o no? Yo digo que sí. Se puede anular. Y yo te digo, Daniel, que si yo te raspo por ese sí, Zuriñe, argumentame. No. Está bien, pues estaba mi esposa ahí atrás, no tenía otra cosa que decir. No es indeleble porque hay causales de nulidad del matrimonio. Ah, exacto. Daniel, ya tienes claro que no es de carácter indeleble porque alguna persona que tiene una de las 23 o 24 causales para anular su matrimonio, en la iglesia no hay divorcio, pero sí hay anulación, entonces se va a un tribunal eclesiástico, pues nunca existió y entonces definitivamente lo que yo pensé que tenía, pues se anuló. En el bautismo no sucede eso. Es decir, Zuriñe no puede decir, yo me metí a evangélica y yo no quiero ser más católica. Y así que por favor me levantas mi bautismo. Quiero la dispensa de salirme del bautismo. Y entonces Zuriñe lo que puede simplemente atentar es que quede excomulgada. Todo lo que tú quieras, pero nunca se le puede levantar el sacramento del bautismo. Tiene carácter indeleble. ¿Qué me encantaría que estudiaran para la próxima clase? Porque esto es teología sacramental. El sacramento del bautismo es el único de los 7 sacramentos que tiene carácter indeleble. ¿Por qué se llama? ¿Por qué se le atribuye eso de carácter indeleble? Una pregunta que quiero que me la respondan. Segundo, ¿se puede hablar de sacramentos en el Antiguo Testamento? ¿Qué relación existe entre las prácticas que en el pueblo judío se desarrollaban, como es la circuncisión, como es el matrimonio, dentro de la teología cristiana? ¿Cómo es ese matrimonio en el Antiguo Testamento y cómo es en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento lo instituye Jesucristo. ¿Y en el Antiguo Testamento quién lo instituye? ¿Alguno sabe la pregunta, la respuesta? Bueno, fue Moisés, Moisés por mandato de Dios, ¿no? ¿Dónde lo dice? Fundamentamelo. Bueno, ahorita no, para hacer la tarea. Ya se la voy a traer. Daniel,
investiguemos y no nos lancemos con respuestas precipitadas. Entonces sería Y padre, con interesante. respecto a lo del sacramento y las prácticas judías y la circuncisión, uno tiene que oír, entonces es a San Pablo, fue lo que yo leí, que él, en ese momento que él estaba pues evangelizando, expandiendo el evangelio, ya sabemos nosotros por eclesiología que había los circuncidados, que eran los que podían, los que estaban los que podían, o sea, los que eran considerados los cristianos verdaderos, o sea, los judíos de verdad. Y San Pablo lo que quería era que la circuncisión no fuese institucionalizada, o sea, no fuese algo obligado para que los gentiles entrasen a practicar el cristianismo. Entonces, la circuncisión judía se equipara de alguna manera sacramental al bautismo. O sea, eso fue lo que yo leí, ¿no? Esto, Claro, ¿sí? pero la pregunta tiene mucho que ver. La pregunta tiene mucho que ver. Primero, el pueblo cristiano es el nuevo pueblo de Israel. Y ese nuevo pueblo de Israel es el cumplimiento de una promesa que se hizo desde el antiguo pueblo de Israel. Por tanto, la circuncisión que te hace partícipe del pueblo de Israel, o sea, cómo hacía Hitler para asesinar a judíos. Bueno, desnudaba los hombros, le bajaba los pantalones y los circuncidados, pues los mandaba realmente a las cámaras de gas. Era como una identificación. Ahora, ¿tiene la misma representación que dentro del pueblo cristiano? Evidentemente que no, porque hay no solamente el sentido de pertenencia a un pueblo, es que no solamente es el sentido de pertenencia a un pueblo, es el sentido comprometido para la salvación. Es decir, nosotros no solamente aspiramos a formar una institución al ser bautizado, sino que nosotros, imbuidos por la gracia, inmediatamente nos hacemos partícipes de la propia salvación de Cristo. ¿Cómo? A través de la configuración de lo que San Pablo siempre nos recuerda, en la figura del hombre nuevo, que eso es un elemento hermosísimo. San Juan habla de la luz de Cristo. Nosotros al ser redimidos por la luz de Cristo, pues formamos y configuramos una nueva figura a través de su muerte y de su resurrección. Todos somos redimidos a la salvación. Entonces, fíjense que es un elemento bien interesante, es que podemos hablar de sacramentos en el Antiguo Testamento. Yo quiero que lean un poco más sobre esto porque estamos como muy básicos. Y yo quisiera que que ahondemos un poquito más sobre el Antiguo Testamento, sobre algunos textos veterotestamentarios. Y sobre todo, quisiera la justificación bíblica de los sacramentos, que me pudiesen hablar específicamente de textos bíblicos. Entonces, fíjense una cosa. Yo puedo, padre, yo le puedo hablar ahorita. Bueno, Suriña, adelante. Y después aquí, Blanca, Daniel. Ya va, pero es que yo busqué una cosa aquí, pero tendríamos que buscar los textos, ¿no? Porque para el bautismo, Mateo 28, 18, 19, en el que Jesús se acerca a los... Tendría que buscarlo ahorita, ¿no? No lo busque porque yo los textos me los sé. Bueno, chévere. Para la confirmación, Hechos de los Apóstoles 8, 14, 17, que es en Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo. Y vayan y bauticen a todos los demás, más o menos es lo que dice, ¿no? Eucaristía, entre otros, Lucas 22, 19, 20.
tomo pan, o sea, más o menos lo que se dice en la homilía es Lucas 22, 19, 20. En la reconciliación o confesión, Juan 20, 22, 23. Reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados. Lo que aten aquí será atado en el cielo, lo que desaten aquí será desatado en el cielo, eso más o menos, ¿no? Unción de los enfermos, la carta de Santiago, 5, 14, 15. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Ir, que llamen al diácono y que el diácono le unja con el aceite, no sé qué, esa es la unción de los enfermos. Luego, sacerdocio, Lucas 22, 19, 20 y Hechos 14, 23. Eso es sacerdocio. Y matrimonio, Corintios 1, primero de Corintios, pues, 7, 10, 11 y Mateo 19, 10. Ahí, en todos esos, se habla y se puede trasladar eso a lo que serían los 7 sacramentos. O sea, no sé si... Perfecto. Te felicito, Zuriñe, porque diste una clase de catecismo condensada muy bien dada. Ahora bien, la conexión del Antiguo Testamento. ¿Qué relación hay en el Antiguo Testamento? Zuriñe no solamente Daniel Prado, Daniel Rojas y Blanca, porque no es un diálogo entre una sola persona. La pregunta sería entonces, definitivamente, la confirmación en qué se parece en el Antiguo Testamento. ¿Hay algún texto veterotestamentario? ¿Hay algún texto del matrimonio veterotestamentario? Es decir, ahora quisiéramos una analogía, una interpretación entre los textos del Nuevo Testamento y los textos del Antiguo Testamento. Ese es trabajo, por favor, para la próxima clase. ¿Ok? Eso no lo sé, porque además, padre, yo no sé si estoy equivocada. Yo entendí de todo lo que leí que todo lo que es Antiguo Testamento, se habla acerca del misterio. Y ya luego pasa al Nuevo Testamento, que es cuando... Ahí está la centralidad, es que ahí está la centralidad. Okay. Y yo lo que quiero es que me expliquen cuál es la novedad del sacramento, por ejemplo, del sacramento del matrimonio al matrimonio judío. Que es decir, el matrimonio judío tenía la misma importancia que tiene en el matrimonio cristiano. Y déjeme decirle que para los judíos el matrimonio es algo muy importante. Y yo lo que quiero de alguna manera descubrir qué tan importante es para el judío y si tiene la misma importancia que el matrimonio para el cristiano. Eso es una pregunta muy, muy interesante, que además te la van a hacer con mucha frecuencia. Y te va a decir un judío, mira, ¿cuál es la diferencia entre el matrimonio mío y el matrimonio tuyo? Sin hablar camelote, pues, ¿no? Y yo estoy seguro que más de un cura sale raspado solo con esa pregunta. Segundo, ¿qué diferencia hay entre el Pesaj? ¿Saben lo que es el Pesaj, no? Cuando yo me reúno para celebrar el paso a la liberación, la salida del pueblo de Israel, de los egipcios, del dominio, y tomamos 4 copas de vino y celebramos, pues, de alguna manera la famosa Pascua judía. Bueno, ¿qué diferencia? Los judíos celebraban la Pascua y Jesús celebró la Pascua y agarró la Pascua justamente para que lo condenaran y lo asesinaran y luego resucita. Entonces él es la nueva Pascua del nuevo pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la Pascua del Antiguo Testamento y la Pascua del Nuevo Testamento? Bueno, esa pregunta me la va a responder Daniel Prado en la próxima clase. ¿Qué diferencia existe entre la Pascua del Antiguo Testamento con la Pascua de Jesús? Y además coincide el mismo día. Zuriñe me va a hablar qué diferencia hay entre el matrimonio cristiano y el matrimonio judío, es decir, entre lo que fuimos y lo que somos hoy en día. Blanca, quiero que me hable un poco si la confirmación, si el bautismo y sobre todo la penitencia o reconciliación tiene algún elemento anclado en el Antiguo Testamento. Pues yo creo que eso,
inmediatamente hacer una interpretación correcta. Y Daniel Rojas me va a hablar un poco qué diferencia hay entre el levita, que es esta comunidad de sacerdotes, entre el sumo y el sumo sacerdocio, es decir, en el sacerdocio del Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo Testamento. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Porque los sacerdotes eran ¿qué? Eran los que realmente ofrecían el sacrificio. Nosotros también, el sacerdocio cristiano. Pero hay una distinción medular entre el antiguo sacerdocio y el nuevo sacerdocio de Jesucristo. Entonces, Daniel Rojas me va a hacer esa próxima investigación y abriendo la próxima clase, inmediatamente nos vamos todos a nutrir un poco de toda esta experiencia. Por favor, no se le olviden. Y yo creo que con esto, pues básicamente empezamos a tener una claridad conceptual sobre el mismo tema. Ese es el trabajo escrito. ¿Qué van a leer para prepararlo para la próxima clase? Bueno, sobre la patrística. Yo voy a completar algo sobre los fundamentos bíblicos en la próxima clase y la patrística, que para mí es un tema importantísimo, que es el que vamos de alguna manera a tratar, y el desarrollo histórico del dogma, que yo quisiera ya tratarlo en la próxima clase. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de algunas veces vimos Suriñe y Daniel, vieron, por ejemplo, a Arrio, vieron un poco lo que era el arrianismo, lo que era el monofisitismo, es decir, todo lo que atentaba contra los dogmas. Y a eso se le llama una terminología que el derecho canónico completa con los tres grandes pecados que el código señala. Daniel, ¿te acuerdas de uno de ellos? Empieza por H. No recuerdo ahorita, padre. Herejía. Herejía. El otro es cisma. Ah, ok. Cisma. Herejía. Y el otro empieza por A. Anatema. Apostasía. No, apostasía. Herejía. Cisma y apostasía. Por favor, no lo olviden esos tres. Esos son los tres grandes pecados, los más grandes pecados. Es decir, y cada uno hay que saber de qué se trata, pues, ¿no? Por favor, si no lo conocen, estúdienlo. Esas son cosas que más nunca las tienen que olvidar. Tienen que siempre tenerlas muy claras. Entonces, en este momento, el que más nos interesa para la próxima clase es el que tiene que ver cuando atentamos contra un dogma de la iglesia. Y eso es herejía. Es decir, si yo digo que no creo en la Santísima Trinidad, automáticamente estoy siendo herético. Estoy cometiendo una herejía. Y por tanto estoy al margen de la iglesia, estoy excomulgado porque no estoy atentando contra una verdad revelada. Y esa verdad revelada no puede ser discutida. Eso es como que Suriñe tiene un hijo y le hacen un análisis de ADN, y aún después del examen de ADN, y además a Suriñe se acuerda que lo parió, y tal, tú no eres mi mamá. Pues mira, ¿sabes cómo es la cosa? O sea, aquí no hay reconciliación. O sea, tú eres mi hijo. Te dé la gana de creerlo o no te dé la gana de creerlo. Los dogmas funcionan un poco así. Es decir, que a mí no me cabe en la cabeza, que a mí no me cabe realmente, bueno, que no te quepa en la cabeza es una cosa, pero eso no quita que no sea así. Y eso es muy importante tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? Chévere. Bueno, yo me tengo que Perdón. ir. Ok, perdón. Dime, no, pero solo que en lo del Concilio de Trento, cada vez que uno iba en contra de un dogma, ponía excomunión, o sea, excomulgado. La herejía porque lleva a acuérdate que el Concilio de Trento se enmarca como una respuesta que viene suscitada por una cosa que se llama la reforma. Y eso hace que la iglesia se atrinchere y diga, mire, ya va un momentico. Hay cosas
en la iglesia que se pueden discutir, pero hay otras que no se pueden discutir. Una de esas cosas que se aprendieron a discutir, ¿cuáles fueron? Bueno, el tema de la formación del futuro clero. Y entonces empezaron a surgir propuestas pastorales. Una de esas propuestas son los famosos concilios tridentinos. ¿Qué es un concilio tridentino? Bueno, se originaron en los seminarios tradicionales que ustedes y yo conocemos. Bueno, tienen sus antecedentes en los seminarios tridentinos. Bueno, había que vivir juntos, había que rezar juntos, había que observar la disciplina juntos, había que dar un seguimiento de formación académica y no de repente Pedro o Daniel decían que tenían vocaciones y entonces se iba, mira, Daniel, vete a vivir con el cardenal y él te va a formar y te va a enseñar cómo se celebra la misa y te va a enseñar alguna cosa sobre pastoral, y después Uriñe va y te completa con algo sobre mariología. Y bueno, eran los famosos como colegios episcopales, los colegios que se fueron suscitando alrededor de los obispados, que el que quería de alguna manera ser sacerdote, pues se iba como entrenando y medio formando. Y tenían que empezar aprendiendo a leer y escribir, porque muchos de los curas, en algún momento de nuestra historia, la inmensa mayoría, algunos de ellos, ni siquiera sabían leer ni escribir. Y tenían 4 ideas de frente, más nada. Y algunos, evidentemente, sumergidos en su ignorancia, habrán cometido cualquier barbaridad atentando contra los principios básicos de la propia iglesia. Pero eso es un elemento importante. Entonces, el Concilio de Trento es la respuesta de la Reforma. Por eso surge la Contrarreforma. Y entonces el Concilio de Trento empieza a poner como un poco de orden. Y ese poco de orden, llamado disciplina, pues empiezan a surgir los seminarios tridentinos, empiezan a tener una formación, se le empieza a obligar a los obispos residencia. Porque bueno, a lo mejor Daniel Prado tenía su mujer y Daniel Prado era arzobispo de Sevilla, pero vivía en Caracas. Bueno, al revés debería ser, pues definitivamente, pues, ¿no? Bueno, era obispo de tal cosa y él a lo mejor en su vida había ido a esa diócesis. Eso pasó dentro de la propia iglesia. Y entonces, ¿qué hace el Concilio de Trento? Le empieza a poner disciplina a los obispos. Señores, el obispo tiene que vivir en la diócesis. El párroco tiene que vivir en la parroquia. Y empiezan a poner pues una cantidad de normativas que son realmente importantes. Y frente a la duda de la teología protestante, que hablaba Zuriño un poquito de quién confería la gracia y algunos que no conferían la gracia, entonces empiezan a decir en la teología protestante, pero en la teología protestante pura prácticamente hay muchas cosas muy apegadas al catolicismo. Después entonces, con el devenir del tiempo, eso se degeneró pero cuando uno estudia, por ejemplo, a Martín Lutero, pues hay muchas cosas que inicialmente no fueron como después terminaron siendo, pues, ¿no? Y definitivamente, entonces, bueno, el sacramento de la Eucaristía es sacramento, lo asumo como sacramento. El matrimonio es sacramento, el orden sacerdotal. Fíjense que ellos tienen pastores, entonces se pueden casar, la abolición del celibato como una disciplina o como una facultad optativa. Bueno, empiezan a surgir miles de cosas. Y el Concilio de Trento le empieza a decir a los clérigos, señores, hay que realmente resguardarse con el tema del celibato. O sea, y habla pues de ese ofrecimiento como una disciplina, porque el clérigo definitivamente no puede estar fuera y al margen de estas condiciones que se van presentando. Entonces, bueno, pero definitivamente eso no anula lo que se había vivido, porque uno ya en el siglo XII, en el siglo VIII, IX, pues la iglesia procuraba en su esencia vivir una vida verdaderamente. No todos eran Borgia, ni todos eran Colonna, ni todos eran todos estos papas, cardenales, obispos y curas que fueron realmente infieles o desordenados en su disciplina. No, señor.
Es decir, fíjense que dentro de la iglesia hemos tenido un ejército de hombres ejemplares. ¿Por qué surge, por ejemplo, el San Francisco de Asís con sus órdenes mendicantes y Santo Domingo de Guzmán con la orden de los predicadores? Bueno, ¿por qué surgen todas estas cosas? Por una gran necesidad que la iglesia va viviendo, pues, ¿no? Es una respuesta a una experiencia de testimonio, de autenticidad y de vuelta siempre al evangelio. Y ahí está la grandeza de nuestra iglesia. Cuando uno hace la eclesiología realmente de nuestra iglesia, uno redescubre que la inmensa mayoría de sus miembros siempre quieren estar como en una permanente búsqueda de la fuente que nos proporciona a todos la salvación. Bueno, ya tienen tarea asignada y me gustaría, Pedro, que no te asigné tarea, que me hicieras un Dígame. poco, Me disculpa que me trabajaras un poco sobre el desarrollo histórico del dogma. Entonces, y Daniel Rojas, te asigné ya tarea, ¿verdad, Daniel? Sí. Perfecto. Los sacerdotes Entonces, bueno, son levíticos. las 5:38. Yo quisiera ya despedirme. Tenemos entonces, por favor, un poquito más de consistencia en el estudio, un poquito más vamos a irnos elevando, porque ahora se empieza a poner la cosa bien interesante sobre el temario que vamos a ir tratando. Y es muy importante la lectura previa. La lectura previa es fundamental. Definitivamente es lo que va a marcar la calidad de estos encuentros y de estos diálogos. Bueno, que Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense mucho. Chao, padre, gracias. Hasta luego. Gracias, padre. Feliz día. Chao. Padre, cuelguen las clases.